Bueno, vamos a empezar este webinario sobre los fondos Next Generation. Este es un primer webinario y haremos un segundo el jueves 23 de febrero, también sobre los PERTE. Y tenemos hoy a Santiago Arrechea, socio director de la consultora ATD, con amplia experiencia tanto como consultor en ICEX como en Extenda, que nos va a poner un poco en este primer webinario. Como digo, habrá un segundo, el complementario, el 23 de febrero, sobre los PERTE y los fondos Next Generation. Cuando quieras, Santiago, puedes empezar. Perfecto, Luis. Muchas gracias por la presentación y decir a todos los oyentes que encantado de estar aquí de nuevo y demás. Comentar que hoy hemos elegido un tema que por supuesto es muy de actualidad, que no solo se refiere al ámbito de la internacionalización, que de alguna forma es el eje principal de nuestra actuación en estos momentos con Extenda. Ahora diremos quiénes somos, pero que es tremendamente importante para el desarrollo económico de este país, digamos de Europa entera, pero de este país en los próximos, hasta el año 2026. ¿Ok? Y esperemos que dure los efectos y demás, ¿no? Y por eso creemos que es muy importante hablar de esto y que todo el mundo tenga una idea, todo el mundo que esté en el mundo profesional, en el mundo empresarial, tenga un poco una idea de lo que esto representa, ¿no? Eh, sí decir que ha sido arduo, ¿ok? El conseguir toda la información y actualización de datos y demás de lo que vamos a exponer. Entendemos que es una presentación también un poco densa. Intentaré hacerlo lo más rápidamente posible, lo más ágil y demás, ¿no? Bueno, comentar que mi presencia en estos momentos es como parte de una UTE, una unión entre dos empresas, representados fundamentalmente por Raúl Morales y por mí, Santiago Arrechea, en la que compartimos pues, todos nuestros conocimientos y experiencias en el mundo de la internacionalización, en el mundo de la financiación, en el cual pues, ya llevamos muchos años. Nuestras empresas son Oficomex y ATD, ¿no? Respecto al tema del tema que nos ocupa, hoy empezamos a hablar un poco de los fondos que están aprobados por la Unión Europea en el año 2020. En el año 2020 se establece un marco presupuestario de la Unión Europea, el que se debía de establecer para los años 21 al 27, por nada más y nada menos que 1,2 billones de euros. Habrá algunos slides con presentación en inglés y cuando se habla de billones ya sabe la audiencia perfectamente que son siempre tres ceros menos los anglosajones, ¿no? Nosotros siempre hablamos con tres ceros más, los billones, ¿no? En ese mismo año, en 2020, ¿okay? Y debido a la crisis, ¿okay? Del COVID-19, se decide complementar ese presupuesto que he comentado con una dotación extraordinaria de nada más y nada menos que 750.000 millones de euros adicionales, que es el conocido como Fondo de Recuperación, ¿okay? O fondos Next Generation. ¿Vale? Estos 750.000 en algunas de las presentaciones veremos que se convierte en 806.000 porque es a precios corrientes a día de hoy. ¿Vale? Son 750.000 nominales del año 2018 que hoy se convierten en 806.000 en realidad. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando de presupuestos europeos entre los cuales está Next Generation, ¿okay? Por 2 billones de euros. ¿Vale? ¿Qué destacamos de estos, de toda esta financiación y puesta para los países europeos? El 50% va a apoyar a la modernización de la Unión Europea, ¿no? Estamos hablando de investigación, innovación, clima, transiciones digitales, etcétera. 30% se va a destinar contra la lucha, perdón, en la lucha contra el cambio climático, ¿vale? Estamos hablando también de destacar algunos aspectos como biodiversidad y cuestiones relacionadas con el género. Y el 20% del presupuesto de Next Generation a la transformación digital.
Iremos comprendiendo un poco todos estos conceptos a medida que vamos avanzando en la exposición. Estos 750.000 u 806.000 millones, tal y como queramos denominarlos, se van a repartir entre subvenciones, es decir, no reembolsables, y préstamos. Estamos hablando de un no reembolsable por 400.000 millones y préstamos 385.000 millones. Vale. Total, 800.000 millones de euros. De estos, la inmensa mayoría es el fondo para recuperación y resiliencia. Hay un pico, nada más y nada menos que 80.000 millones, que se va a ocupar en otros proyectos o programas de la Unión Europea que ya están en funcionamiento, ¿vale? Como son pues el Horizonte Europa o el Invest Europa o el React Europa, ¿vale? De estos 385.000, ¿dónde van? Mecanismo para recuperación y resiliencia, los ejes, que Europa marca. ¿Vale? En la anterior filmina, aquí la tienen, ¿vale? Aquí están los términos en inglés, que son los 7, los pasamos al español, ¿no? Activación, puesta en marcha temprana de tecnologías limpias y aceleración del desarrollo de las energías renovables. Renovación, mejora de eficiencias energéticas de edificios. Carga y repostaje, conexión, modernización, ampliación, reciclaje. Y son ámbitos, ¿okay?, hacia donde tienen que ir dirigidos todos estos fondos, ¿vale? El componente de subvención, los 338.000 millones, se reparte entre los distintos estados de acuerdo a una serie de criterios, ¿no?, que han sido Producto Interior Bruto per cápita del país, niveles de desempleo del país, la dimensión de la población, el impacto de la crisis del coronavirus. Bueno, pues resulta que siguiendo estos criterios, España es el país que recibe la mayor cuantía de estos fondos, seguido de cerca con Italia. Vale. Pero a bastante diferencia en la que existe con el tercero, Francia, o con el cuarto, Alemania. ¿Vale? Por lo tanto, España va a ser el mayor receptor de estas subvenciones no reembolsables de la Unión Europea. ¿Vale? Aquí vemos este cuadro que es interesante, donde se recoge cada país qué es lo que va a recibir, que se reparte en dos partes, un 70% y un 30%. El 70% es, de alguna manera, los fondos que en teoría van destinados para suplir el deterioro de las economías, ¿no? El 30% es para lo que es ya la evolución de las economías, ¿no? Ahora bien, esto no sale de cualquier sitio, esto no es una maquinita que salga el dinero y se hace, esto la Unión Europea ha decidido endeudarse, ¿vale? Va a ir a los mercados de capitales por un importe de 800.000 millones de euros, ¿vale? Y estos en bonos, normalmente se emiten bonos de la Unión Europea para conseguir este importe, ¿no? Serán reembolsados, y es el acuerdo que tiene interno la Unión Europea, desde aquí hasta el año 2058. Es decir, estamos hablando de 35 años para la devolución de estos fondos, ¿vale? No es gratis, insisto. El objetivo de los fondos, en términos generales, ¿qué es? Bien, en realidad ya lo hemos dicho, era por consecuencia de la crisis que se ponía esto en marcha, ¿vale? Bueno, pues en el corto plazo lo que se pretende es relanzar la actividad económica de Europa, ¿vale? Y en el medio y largo plazo, reformas estructurales y medidas para aumentar la productividad, ¿vale? España, en consonancia con las directivas de la Unión Europea y con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, etcétera, ¿no?, marca 4 ejes principales en todo lo que va a ser el manejo, y está siendo el manejo de todos estos fondos, ¿no? La transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género, ¿no? De hecho, para la España verde se destina el 37% de la totalidad de fondos, de subvenciones, ¿okay? El 33% va destinado a la España digital, ¿okay?, y a la España sin brechos de género, inclusiva y cohesionada, un 30%. El desembolso de estos fondos no es gratuito, perdón, sí es gratuito. Lo que hay que hacer es negociarlos con la Unión Europea. Y para eso, cada uno de los estados tiene que elaborar un plan nacional
de inversiones y reformas, ¿no? Elaborarlo, negociarlo con la Unión Europea, que se cumplan las directrices y lo que se cree que son las necesidades primarias, secundarias de cada uno de los países, que lo apruebe la Unión Europea y luego que se vaya ejecutando en función de lo que se ha planificado, ¿no? Por lo tanto, todo este plan, como cualquiera, debe tener un análisis detallado, calendarios, etcétera, ¿no? Es una labor verdaderamente significativa, sobre todo estos volúmenes. Es que entendamos que en este país puede entrar vía préstamos y vía subvenciones 140.000 millones en los próximos años. Es muchísimo dinero, ¿no? Esto es algo que verdaderamente la economía española lo tiene que ir notando de una manera absolutamente directa, ¿no? Bueno, este plan de recuperación, transformación y resiliencia español, ese plan nacional que ha aprobado por Europa, se ha elaborado un Real Decreto que lo contempla en el año 2020. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se canaliza todo este plan? ¿Vale? Se canaliza fundamentalmente por la Administración General del Estado, todos los ministerios que tienen algo que ver con el asunto, que van a ser todos, absolutamente, ¿no? Y también por las administraciones territoriales, ¿eh? Porque va a haber transferencias, está habiendo transferencias a las comunidades autónomas y a entidades locales. De hecho, se estima que el 45% de la totalidad de los fondos va a ser vía las transferencias que se hagan a las comunidades y a entidades locales para su manejo, ¿vale? Bueno, los mecanismos de canalización de este fondo y que están recogidos en el Real Decreto son tanto activos públicos ya existentes en el presupuesto español, ¿okay?, pero que están complementándose por otros que vienen después. Esos fondos del Estado español siempre se adjudican por licitación pública, como es natural y habitual, ¿vale? Luego están los PERTES, de los cuales vamos a hablar bastante después, ¿okay?, que se habla de los proyectos estratégicos, ¿okay? Estos son proyectos pues, de alta innovación y alto riesgo. Vamos a hablar de ellos con detalle, ¿vale? Y por último están los activos privados. Se pretende que toda esta financiación por parte de las administraciones públicas impulsen la participación del sector privado de manera muy importante, ¿vale? Bueno, entonces todos estos fondos se van a adjudicar siendo participación de la parte privada. Una cosa que es tremendamente importante para todos, para todo el mundo que lo entienda desde el principio, no existe una ventanilla única, ¿vale? Por lo que va a ser tremendamente necesario estar atento a todos los elementos que manejan el mundo de las ayudas, de las subvenciones, de los proyectos y demás, ¿vale? Aquí no va a haber una solicitud por ventanilla única, ¿vale? Por lo tanto, mi recomendación, nuestra recomendación desde ya, es el que va a ser muy necesario en la mayoría de las ocasiones el contar con ayuda de profesionales que se dedican a esto, a trabajar el mundo de las ayudas y subvenciones, para el campo de las subvenciones y para el campo de los préstamos, ¿okay? Existen en España y cada vez hay más empresas muy efectivas y que manejan muy bien la situación. Es más, son empresas que conocen y saben hacer un poco, entre comillas, lo que pueda significar también el pasilleo, ¿no?, de las instituciones. Conoce quiénes son los organismos, quiénes son las personas y desde luego cuáles son los proyectos, ¿vale? Eso va a ser tremendamente importante. Además, las empresas del sector que sea tendrán que estar con verdadero contacto y continuo, ¿okay?, pues con todos los elementos de su propio sector, las asociaciones sectoriales, muy importantes, los entes locales, las comunidades autónomas, etcétera. Todo esto va a ser muy importante, insisto, no existe una ventanilla única, ¿vale? De la totalidad de fondos que se hayan asignado por el momento a 30 de noviembre de 2022 en España, se ha hecho ya un reparto por comunidades autónomas, ¿vale? Y como podemos ver en este mapa, en Andalucía pues nos ha correspondido la mayor cantidad, también es la comunidad autónoma más grande del país, ¿no? 3.265 millones por el momento. Mientras que la siguiente es Cataluña 2.900, Madrid 2.190. Bien, estos son datos para que conozcamos un poco. ¿Cómo se acceden a estos fondos? Antes hemos dicho que no hay ventanilla única. ¿Cómo se accede? Hay tres fórmulas principales, ¿vale? A través de convocatorias, ¿vale? Las convocatorias son convocatorias de los proyectos
que son publicadas por los ministerios, las empresas estatales, las comunidades autónomas. Ahora veremos cómo llegar a las convocatorias, los ayuntamientos, otras entidades locales, etcétera. Los PERTES, que es lo que nos va a centrar en la presentación en el día de hoy y el próximo día, como decía Luis anteriormente, porque vamos a tener dos partes de esta presentación. Los PERTES son grandes proyectos estratégicos que exigen, la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación. Lo veremos. No va a ser normalmente programas para el acceso de la pyme. Normalmente, pero sí en ocasiones. Manifestaciones de interés. Tercera forma de acceder a los. Son consultas realizadas por los distintos ministerios o comunidades autónomas para analizar ámbitos de actuación. Veremos algunas. Respecto a convocatorias, aquí tienen un link. ¿Vale? Ese link es el link donde se van a ver las convocatorias que están abiertas, las que ya se han cerrado, de convocatorias de proyectos, de fondos, ¿vale? O las que están abiertas, ¿vale? Entonces se accede a este link y es muy sencillo para buscar las convocatorias. Lo primero de todo, introduce los términos de tu interés. Por ejemplo, si no ponemos nada y ponemos todo abierto, nos van a aparecer que están en funcionamiento en estos momentos 9.200 proyectos, de ese orden, más o menos. Si ponemos en los términos de interés Andalucía, por ejemplo, como ámbito de interés, ponemos tipo de subvención y ayuda, en vez de licitación, que sea subvención o ayuda. Y Estado, pues que estén abiertas en estos momentos los proyectos de interés. Y si le damos a esos términos, nos aparecerán aproximadamente 40. Yo lo he estado haciendo recientemente y me salían 40 y tantas. ¿Vale? Bien, bueno, pues esta es una de las fórmulas para acceder a los fondos. Las otras, como decía, manifestaciones de interés. Bueno, esto es que las propias administraciones se dirigen al público en general, al mundo empresarial y profesional, para pedirles una manifestación de interés. Por ejemplo, creo que hasta el momento han salido ya 32, pero aquí tenemos algunos ejemplos. Pues modelos de negocio y proyectos singulares de transición energética en las Islas Baleares o en las Islas Canarias, era el segundo. Proyectos de hidrógeno verde y almacenamiento energético, etcétera. Manifestaciones de interés hechas por las administraciones públicas. Vale. Ahora, antes de entrar en los PERTES, hay algo que creo que sí que es importante y que transmito porque la mayoría de las personas que estarán en este webinario y en el próximo serán representantes de pymes o interesados normalmente en el mundo de la pyme. Bueno, uno de los componentes del plan es el llamado impulso a la pyme, dotado con casi 5.000 millones de euros, 4.890, ¿vale? Que recoge un conjunto de reformas e inversiones de 5 ámbitos estratégicos. ¿Vale? Emprendimiento, crecimiento, digitalización, apoyo al comercio, internacionalización, etcétera, ¿no? Programas en los que pueden ser beneficiarios tanto pymes no son los únicos, pero sí señalados como principales, ¿vale? El programa Kit Digital. Bueno, yo creo que este programa ha regado muchísimo ya el entramado empresarial español, de pymes de entre 0 y 10 trabajadores, de más de 10 trabajadores, de más de cuál. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en nuestras empresas hemos accedido a esto para ayudas para determinados ámbitos digitales y se nos ha concedido, ¿no? El programa Kit Digital. Esto se maneja normalmente con instituciones como las que ahora voy a comentar también. Programas de apoyo a clústeres empresariales e innovadores. Bueno, pues a clústeres. No va dirigido a la empresa, pero sí al clúster que engloba determinadas empresas, ¿no? Planes de acción de internacionalización. Pues sí, efectivamente, tanto las cámaras de comercio como los organismos que están ayudando a la internacionalización en este país están recibiendo apoyo para estos planes, ¿no? Estrategia española de emprendimiento y agenda digital. También existen determinadas medidas de apoyo al emprendimiento, a la innovación, ¿okay? A que surjan nuevos startups, nuevas empresas, etcétera, ¿no? Eh, para facilitar la participación de las pymes, mencionamos ámbitos e instituciones que están poniendo en funcionamiento iniciativas de apoyo. Por ejemplo, redes Acelera Pyme, que son donde está el kit digital por excelencia, ¿no? El IDAE, puntos de atención al emprendedor, que son los PAE, ¿no? Estos lo podemos obtener esa información en el Ministerio de Industria y Comercio.
Plataforma PYME, lo mismo. ENISA, la empresa nacional de innovación, tremendamente reconocida por los ámbitos de préstamos que da al mundo empresarial español, ¿no? El CEDETI, en ámbitos de de investigación e innovación. En las cámaras de comercio de España están algunas más activas que otras, ¿no? Pero la Cámara de Sevilla, la Cámara de Málaga, verdaderamente activas, ¿no? Con programas como el Expande Digital, el Índice de Comercio. Bueno, muchos programas y que son muy interesantes. Segitur, iniciativas del sector turístico, la EOI en temas de formación y desarrollo, CERSA, que son las empresas de garantía recíproca. Bueno, todas estas son ámbitos en donde tendríamos que estar atentos al desarrollo de iniciativas, ¿no? Pero vamos a meternos ahora con los PERTES, que son importantes. Antes decía que es arduo la labor de obtener toda esta información, lo es. Yo voy a pasar más rápido de lo que la propia presentación tiene. Es decir, esta es una presentación, a mi juicio, valiosa, en donde se obtiene una documentación respecto al funcionamiento de los PERTES, ¿vale? ¿Qué son los PERTES? Los proyectos estratégicos para recuperación y transformación, que tienen un alto componente de innovación, es lo que se necesita siempre, que requieren de colaboración público-privada. Antes hablábamos, cuando decíamos la canalización del programa de español, que había una de las tres patas, era la iniciativa privada. Efectivamente, colaboración público-privada. Se estima y se entiende que en todos y cada uno de estos proyectos, de estos programas que se van a poner en marcha para determinados sectores, como ahora iremos viendo, ¿vale? Va a haber una iniciativa privada que va a invertir, ¿okay?, junto con las administraciones públicas en el manejo de los fondos Next Generation y junto, en algunos casos, con los presupuestos del Estado. ¿Vale? Entonces, es muy importante lo de la colaboración público-privada. ¿Vale? Los PERTES son una nueva figura que se pretende que permanezcan, ¿okay? No se han concebido por el hecho del plan de recuperación y resiliencia, pero se pretenden que tengan permanencia. Y es normal, lo entenderán en cuanto lo vayamos conociendo un poquito más. ¿Vale? Van a ser siempre proyectos importantes en volumen, dimensión, proyectos prioritarios, complejos, ¿no?, en donde normalmente pues, existe insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado. Entonces necesita un estímulo, un impulso por parte de fondos públicos, ¿no? Y se pretende que sean proyectos que contribuyan claramente a la transformación de la economía española, ¿vale?, al impulso y transformación, ¿vale? Se aprueban en Consejo de Ministros y son programas transversales. Cuando decimos transversales significa que pueden afectar a más de un sector, ¿eh? A más de un sector, a más de un eje, a más de un ámbito, etcétera, como iremos viendo, ¿vale? Y bueno, existe unos responsables, que el sistema de gobernanza, que en realidad pues son normalmente los ministerios, aunque en cada uno de los PERTES se crea una alianza. Esa alianza es en la que se incluyen no solo los ámbitos ministeriales, sino también empresariales y de asociaciones del sector, etcétera, ¿vale? Estos son los 12 PERTES que en estos momentos tenemos aprobado. El último se acaba de aprobar el 27 de diciembre de este año pasado, ¿no? Es muy reciente, el PERTE de descarbonización industrial, ¿no? La verdad es que es una palabra absolutamente vigente en todo lo que es el Pacto Verde de la Unión Europea, en todo lo que es el trabajo por el clima, etcétera, ¿no? La descarbonización, ¿no? Bien. Hoy nos vamos a ocupar de los 5 primeros PERTES: el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, el PERTE para la salud de vanguardia, el PERTE de energías renovables con el latido hidrógeno y almacenamiento, el PERTE agroalimentario y el PERTE nueva economía de la lengua. Verdaderamente estos 12 y la transversalidad que hay en estos proyectos significa que está afectada prácticamente el conjunto de la economía española, ¿no? Es decir, que por eso yo decía la importancia, esto va a venir a regar, ¿okay?, de una forma económicamente, de una forma muy importante todo el entramado empresarial español. Confiemos que verdaderamente se distribuya de una manera verdaderamente abierta y demás, ¿no? Bien, entramos en el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico. Fue el primero que se ha aprobado
por Consejo de Ministros el 13 de julio del 2021, ¿no? Fundamentalmente voy a tratar de decir cuáles son los objetivos y el presupuesto de cada uno de estos PERTES, ¿vale? En algunos casos podré entrar en otras informaciones adicionales que creemos que son interesantes, ¿no? Para el mundo, insisto, profesional, empresarial, andaluz, español, ¿no? Bueno, aquí lo que se está pretendiendo con esto es lo que dice el título, ¿ok? Es el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red. Nos centramos en el vehículo eléctrico conectados a la red. Está dado con un total de 24.000 millones de euros. Cuando decimos dotación, se estima que se va a invertir 24.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque el sector público destina, según los planes, 4.300 millones de euros. Y se cree y se estima, se planifica una inversión privada de 19.700 millones de euros. Total, 24.000. Fíjense la diferencia entre los 4.000 que pone la administración pública y 19.700 de la administración de los inversores privados. Cierto es que este es un PERTE dedicado a un mundo en donde los normalmente protagonistas van a ser las grandes empresas del mundo de la automoción, ¿vale? Y donde ya tienen determinados planes que si se les ayuda por parte de las administraciones públicas de inversión, me refiero, se acometen, ¿vale? Bien, ¿por qué del PERTE del automóvil? Bueno, a nadie se le esconde y todo el mundo lo sabe, ¿no? La importancia que tiene el sector del automóvil en una economía como la española, ¿eh? Bueno, aquí ponemos una serie de datos. Cada puesto de trabajo en la producción automovilística que se haga, se crean más de 3 en la industria de componentes, ¿ok? Y entre 7 y 8 en servicios auxiliares. Hoy en día se ocupa de forma indirecta, es decir, entre toda la cadena de valor, 2 millones de personas. Pero si incluimos las familias, pues ya verán ustedes que esto es un número tremendamente importante. Siempre se hablaba que aproximadamente los 5 millones de personas dependían del sector del automóvil. Por eso tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Además, tiene un componente vertebrador de la economía y territorio español muy fuerte, ¿vale? Hay 17 fábricas en 10 comunidades autónomas. Cuando hablamos de fábricas estamos hablando de fabricantes de automóvil, de componentes, con más de 1.000 empresas de proveedores, más componentes pequeños, servicios, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué más datos podemos decir del sector automóvil? Pues el segundo fabricante europeo de vehículos, España. ¿Vale? El noveno a nivel mundial. Ahora veremos quiénes son los demás. El 11% de la cifra de negocios del total industrial de este país, ¿eh? Y exportador, por excelencia, es un sector exportador, más o menos, aquí lo dice, el 80% de los vehículos fabricados en España en el año 2019 se exportaron. Bueno, el año 2019 fue el año previo al de la pandemia. Cuarto sector exportador español. ¿Eh? El 15% del total de las exportaciones españolas. Bueno, son cifras verdaderamente importantes, ¿no? España, hemos dicho que es el noveno productor de automóviles en la Unión, en el mundo, ¿vale? Tenemos aquí primero a los chinos, luego Estados Unidos, después Japón, Alemania, India. Bien, y España noveno con 2,8 millones de unidades, ¿vale? ¿Qué es lo que, otra vez, qué es lo que quiere hacer verdaderamente este PERTE? El PERTE del vehículo eléctrico y conectado, ¿vale? Lo que pretende es que se cree el ecosistema para la fabricación de vehículos eléctricos y conectados, ¿eh? Ámbitos de actuación. Se establecen una serie de medidas transformadoras y una serie de medidas facilitadoras, ¿vale? Las transformadoras son pues, el impulso de la cadena de valor, ¿eh? Mientras que las facilitadoras es la creación de una nueva movilidad. Lo vamos a ver tanto en esta diapositiva como en la siguiente, en donde reflejamos los presupuestos que existen, ¿vale? Voy a ver si puedo tocar esto. Más. Vale. Bueno, como decíamos, el ámbito, ¿okay? El impulso del proyecto de la cadena de valor, del vehículo eléctrico y demás, ¿vale? Entonces, ámbitos donde se va a dirigir, qué tipo de medidas, ¿okay? Bueno, pues va al ámbito de la actuación integral, ¿okay?
nada integral nos referimos a la cadena de valor, en el desarrollo y la fabricación del vehículo eléctrico. Inversión pública, 2.975 millones, 11.900 de inversión privada. Este es el ámbito donde más recursos se destinan. Está el de la automoción sostenible, está el de datos sectoriales, el de inteligencia artificial, el resto de ámbitos de medidas transformadoras, de medidas facilitadoras. Pues aquí tenemos todo lo que son la instalación de puntos de recarga, ¿no? O el despliegue del 5G. Hablamos de conectados, ¿vale? O planes de formación profesional del sector. Bien, pues el total que estamos viendo, ¿okay?, es el que antes hemos dicho, 24.000 millones, 4.200 de inversión pública y 19.700 de inversión privada. Muy importante la cantidad. ¿Qué impactos se esperan que con estas inversiones se puedan conseguir? Bueno, pues aquí tiene una serie de ámbitos en donde claramente se ve que se transforma la cadena de valor del sector de la automoción. Tengan en cuenta que esto es meter en el mercado algo que sí que existe, pero en poca medida, no en gran número. Es todo un sector nuevo que es el sector eléctrico, con todo lo que esto significa, el vehículo eléctrico, ¿no? Bien, construcción de alianzas estratégicas con agentes clave. También se va a contribuir a la creación y consolidación de empleos. Es un nuevo desarrollo. Por supuesto que tiene que haber empleos y ahora diremos impactos que se estiman con este asunto. Atraer inversiones sobre nuevos componentes de los vehículos del futuro, sin duda ninguna. Si vamos a establecer fabricación y desarrollo, lo habrá. Transformación del sistema productivo basado en eficiencia energética, digitalización e innovación. Acuérdense los 4 ejes que hablábamos al principio. Mejora de la competitividad de las empresas, sin duda ninguna. Más impactos esperados. En este caso ya vamos a ver impactos cuantitativos, ¿no? Se prevé que para 2023, es decir, este mismo año, un pequeño inciso y comentar que con respecto al tema de los objetivos en tiempo, no podemos asegurar, ni afianzar, ni garantizar nada de lo que hasta el momento ha estado planificado, porque está habiendo ciertos retrasos y demás. Esto es un macro plan no fácil de poner en funcionamiento, incluso por administraciones públicas acostumbradas a estas, pero no acostumbradas a manejar 140.000 millones de euros de fondos que vengan de la Unión Europea. Entonces, todo esto es un ámbito absolutamente nuevo y requiere pues de una maduración, todo ello, ¿no? Pero bueno, se preveía que se podría alcanzar los 250.000 vehículos eléctricos matriculados en el 2023 y que hubiese entre 80 y 110.000 puntos de recarga en el mercado, ¿okay?, desplegados. A manera nada más que de comentario, esto es difícil de entender. ¿Cómo puede haber 80.000, 110.000 puntos de recarga? No hablamos solo de las gasolineras, hablamos también de las conexiones a domicilio, hablamos de las conexiones en las calles. Bueno, es todo una medida verdaderamente importante, ¿no? Bueno, y aquí estamos viendo los impactos que esto se prevé. Por ir exclusivamente a una línea en donde veamos el impacto, aquella en donde íbamos a destinar más, que era la cadena de valor de todo un nuevo ámbito en el mundo de la automoción y que se estaban invirtiendo, aquí lo tenemos, 2.975 de inversión pública y 11.900 de privado. Pues los datos que tenemos es que se espera que entre 10.000 y 17.000 millones de impacto en el PIB, y de impacto en empleo entre 68.000 y 141.000. Es decir, por supuesto, se espera que sean unos impactos importantes, ¿no? Un tema interesante en este PERTE, ¿vale? Y son los requisitos de las entidades que estén interesadas en este PERTE, ¿no? Siempre los proyectos se han de hacer en agrupación de empresas, ¿vale? ¿Y qué requisitos tiene que tener la agrupación de empresas sin personalidad jurídica? Son las AIE, las UTE, etcétera, ¿no? Están organizadas en torno al sector industrial de automoción con una composición como mínimo de 5 empresas. Esto es como sale el plan, el PERTE del vehículo eléctrico en su primera edición. Y ahora entenderán por qué digo en su primera. Mínimo 5 empresas. La entidad debe estar integrada al menos con un 40% de pymes, es decir, que al menos 2, si son 5 las empresas, 2 pymes.
tienen que tener la colaboración de una entidad que sea proveedora de conocimiento, es decir, alguien que lidere un poco el ámbito de la I+D+I en ese proyecto. Esa puede ser una de las 5 empresas que hablábamos antes, ¿no? Tener implantación en ámbito geográfico de al menos 2 comunidades autónomas, es decir, que afecte al menos a 2 comunidades autónomas el proyecto. Y luego, por supuesto, que debe tener un compromiso de inversión propia por parte de las empresas, es decir, la privada, ¿okay? Inversión privada, y aportar una estimación de creación de nuevos puestos de trabajo, ¿vale? Bueno, pues estos son los requisitos que se marcan inicialmente en este PERTE. ¿Quién desarrolla quién supervisa, quién es el responsable? Y se denomina así en la elaboración de este plan, son la gobernanza del PERTE. Bueno, pues en este caso, este PERTE es una alianza entre ámbitos públicos y los ámbitos de la mesa de automoción, así se llama, ¿no? La presidencia, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, con una vicepresidencia aún sin nombrar, que se supone que es una persona de reconocido prestigio en el sector, ¿vale? Y esto, la alianza tiene todo lo que es el grupo interministerial y todos los ámbitos de los ministerios que estén afectados en este PERTE y la mesa de automoción, que se recogen las comunidades, las asociaciones empresariales, incluso sindicatos y demás, ¿vale? Siempre en todos los PERTES vamos a ver que existe lo que es un grupo interministerial, ¿vale? Que son todos los ministerios que participan en el asunto, y una alianza con instituciones privadas o autonómicas, ¿vale? Noticia de última hora respecto a este PERTE, y con esto acabamos, y por eso decía lo del tema de que se está rediseñando en cierta medida. Se decide aplazar el PERTE del motor para reformarlo a fondo, ¿vale? Es decir, no ha funcionado tal y como estaba previsto, y el primer plan hasta el momento nada más que tiene un 25% de dinero comprometido, ¿vale? Una cosa es el dinero comprometido y otra cosa es el dinero desembolsado, ¿vale? También comprenderán que el desembolso viene de Europa, ¿vale? Y para que Europa desembolse, pues se tiene que demostrar que las cosas se están haciendo y demás, tal. Quiere decir que siempre suele haber un lapsus, ¿no? Bien, el primer plan deja 2.100 millones sin asignar, y hablamos de 2.100 millones de la parte pública. Entonces, lo que se está planteando, cosa que sinceramente creo que no es el espíritu de lo que esto tiene que representar, es la posible presentación de proyectos unitarios. Es decir, proyectos unitarios significa que una empresa pueda hacerlo y no tenga que atraer a otras. Eso es lo que entendemos, que quizás el perder el ámbito tractor de estos proyectos, pues es algo, ya sabemos que luego va a tener efecto, porque estas industrias siempre tienen todo el mundo auxiliar y los componentes y demás, ¿no? Pero desde su inicio pudiera ser interesante el efecto tractor, ¿no? Bueno, veremos a ver en qué queda esto, que en estos momentos está aplazado, ¿no? Se está hablando de proyectos como el de Volkswagen, las baterías de Sagunto, Stellantis, que son los antiguos PSA y demás, sus plantas de electrificación, Envision, el grupo chino en Extremadura, etcétera, el Nissan en Barcelona, ¿no? Bueno, pasamos al segundo parte, salud. Vale, y ahora vamos a ir un poco más rápido. El primero era el del vehículo eléctrico con mucho contenido. El de la salud sigue teniendo contenido. Este está aprobado el 30 de noviembre del 2021. El segundo en aprobación. ¿Y qué es la salud de vanguardia? Es el PERTE para la salud de vanguardia. Bueno, pues son 3 ámbitos fundamentalmente. La medicina de precisión. Aquí, como ven, es una figura de un ADN, es toda la genómica, etcétera, ¿no? Medicamentos de terapia avanzado, pues sí, esto es muy personalizado verdaderamente, ¿no? La inmunoterapia y demás, ¿no? Y luego además, pues las ciencias de datos e inteligencia artificial del sector, ¿no? Esto es lo que se pretende, ¿no? ¿El por qué? Bueno, a nadie es lo que se le escapa la importancia que tiene el sector salud en nuestro país, y casi diríamos que en cualquiera de los países civilizados, ¿no? Pero por dar una idea de dimensiones y demás, en el año 2019 el gasto sanitario público supuso 75.000 millones de euros, ¿eh? 6% de nuestro PIB, ¿vale?
o las actividades económicas relacionadas con el sector generan un valor añadido de 94.600 millones de euros, el 8,7 del PIB, ¿no? Valor añadido bruto, esa medida es una medida que se utiliza en el ámbito macroeconómico continuamente, ¿no? En realidad es ¿qué es el valor que se añade tras la producción? Cojamos los valores de cifras de negocio de las empresas, quitémosle todo lo que ha sido los insumos que se han introducido en la producción y nos va a quedar el valor añadido. ¿Qué capacidad tenemos de darle valor añadido al asunto? Bien, aquí tenemos, este PERTE tiene 4 objetivos específicos y 5 líneas que deben aplicarse de forma transversal. Las leo. Todos estos temas pudieran parecer ambiguos, pero también es muy importante el conocer cuáles son los ámbitos, ¿okay? Que van a destacar. Las empresas de cada uno de estos sectores saben perfectamente de qué hablamos cuando decimos estas cosas y las que estén centradas en terapias avanzadas o en medicina personalizada, como hay muchas empresas en el mundo sanitario español, tienen que poner mayor importancia en atender qué es lo que se está desarrollando en su ámbito, ¿no? Bien, objetivos específicos. Aquí es promocionar el uso y desarrollo de terapias avanzadas. ¿Vale? Segundo, la puesta en marcha de la medicina personalizada de precisión. Es lo que hablábamos anteriormente en cuanto al tema de inmunoterapia y demás, ¿no? El Sistema Nacional de Salud Digital, desarrollarlo, digital, donde fundamentalmente lo que se espera es tener una base de datos integrada que coja todos los componentes del sector, ¿no? Y que sirva para información de todos los profesionales, agentes y el ciudadano incluido, ¿no? Y potenciar la atención sanitaria primaria, tanto que está en los periódicos últimamente en casi todas las comunidades autónomas, ¿no? En donde se le pretende dar un desarrollo y una potenciación también de forma digital, ¿no? Vale, estos son los 4 objetivos específicos: terapias, medicina personalizada, Sistema Nacional de Salud digital y la atención en sanitaria primaria, ¿vale? Las 5 líneas que se deben de aplicar de forma transversal para el cumplimiento de estos objetivos. Aquí ven el cuadro, son los 4 objetivos y las 5 líneas. ¿Vale? ¿Y las 5 líneas cuáles son? Bien, pues fortalecer las capacidades de los centros del sistema nacional. ¿Vale? Y desarrollar la capacidad industrial. Necesitamos industria que favorezca todo este entramado del mundo del medicamento, etcétera. Aquí farmaindustria pues tendría mucho que decir. Tenemos que fomentar la colaboración y coordinación entre el tejido científico investigador y el tejido empresarial, que es al final el que va a comercializar lo que los científicos han sido capaces de desarrollar, ¿no? Reforzar la cohesión territorial, esto está presente en todo momento, cohesión territorial, es decir, que bueno, pues que afecte al máximo del territorio español, a las comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Y fortalecer la formación, ¿no?, que se necesita prácticamente en todos lados. Estas son las 5 líneas para los 4 objetivos que se han marcado, ¿vale? Hablemos de presupuesto, 1.469 millones. Puestos 982 por el sector público y 487 que se estima de contribución privada. Muy distinto, ¿verdad?, las cifras respecto al eléctrico, el vehículo eléctrico, bastante más reducidas, y también la participación del ámbito privado. También obedece a lo que yo comentaba anteriormente. Hay muchos proyectos en el ámbito del vehículo que ya se conoce por las grandes empresas automovilísticas y demás, ¿no? Bueno, el PERTE engloba y coordina 2 agendas de inversión específicas, una tejido científico, como antes hemos mencionado su importancia, y otra al tejido empresarial, ¿vale? Bien, impactos esperados. Bueno, creo que esto es importante que lo obtengan y que lo lean y demás. Vamos a los números en cuanto a impacto esperado. Nada más y nada menos que 4.000 millones de contribución al PIB y 12.000 puestos de trabajo, ¿vale? Además de los otros ámbitos de impacto, ¿vale? Gobernanza. Otra vez, ¿quiénes son los responsables? ¿Quién tiene el manejo de estos fondos dirigidos a este PER? ¿Vale?
Otra vez tenemos una gobernanza interministerial, en este caso presidida por la ministra de Ciencia e Innovación, ¿eh? Y tenemos una alianza, ¿eh? Salud de Vanguardia, que se llama, en donde se incorporan pues, los centros asistenciales, centros y departamentos de investigación, etcétera, ¿no? Y las empresas, ¿vale? Vamos al tercer PERTE de hoy, que es el de energías renovables. Este es el tercero que además, por orden cronológico, se aprueba el 14 de diciembre del 2021. ¿Vale? Energías renovables, hidrógeno y almacenamiento. ¿Vale? Hidrógeno renovable. Ya saben ustedes que el hidrógeno, hay distintas tipologías de hidrógeno. El que verdaderamente nos importa es el verde, es el renovable. Es el que se origina por medios verdes. ¿Okay? El plan de recuperación establece que casi un 40% de las inversiones se van a destinar a transición ecológica. Hablamos del plan en general y que el 40% de la totalidad va a transición ecológica. Antes hablábamos de la transversalidad. Hay determinados ámbitos que van a afectar a todos los PERTES, ¿vale? En este caso, la transición ecológica y con un 40% de las inversiones, ¿vale? Con este PERTE lo que se quiera es apuntalar las energías renovables, el almacenamiento y el hidrógeno renovable, ¿vale? Y sabemos que la Unión Europea nos considera estos ámbitos como absolutamente clave, ¿no? Vale. ¿Por qué España? España es el país europeo con mayor recurso solar. Eso ya lo conocemos. Gracias a Dios el sol nos trae turismo, nos da energía solar. ¿Vale? Y es de los mayores en cuanto al recurso eólico. También, si cumplimos el plan de energías renovables que tenemos en marcha hasta el año 2030, vamos a ahorrar 67.000 millones de euros en importación de fósiles, de combustible fósil. No es poca cantidad, ¿vale? En España existe una consolidada cadena de valor, ¿no? En donde de producción se fabrica más del 60% de lo necesario para los parques solares fotovoltaicos. Cierto que paneles y demás se siguen importando mucho y mucho de China. Y llegamos al 90% en el caso de los parques eólicos. Acuérdense de los Gamesa y de las empresas que en España se han ido desarrollando en el ámbito de la eólica, ¿no? Bueno, además, se determina que tenemos un liderazgo en torno al hidrógeno verde y que para nosotros, para España como país, pues va a ser importante y poder llegar al 10% del objetivo europeo en el año 2030. ¿No? Bueno, hoy en día están en todos los periódicos los circuitos de hidrógeno verde, desde España pasando por Francia y al resto de Europa, etcétera, ¿no? Bien, aquí oportunidades que esta transición energética va a generar, objetivos principales con este PERTE de energías, pues consolidar la cadena de valor de la transición energética, maximizar las oportunidades de generación de empleo, el empleo, transición energética, empleo, y posicionar al sector empresarial nacional de manera que pueda anticiparse a los futuros, es decir, darle liderazgo a este sector, ¿no? Hablamos de una serie de objetivos específicos, que son los que rodean a los tres principales que acabamos de mencionar, y en donde decimos, pues, demostrar e implantar soluciones 2050 ready. Estas son soluciones en donde se habla del ahorro y de la baja emisión, objetivos para el año 2050, ¿no? Iniciativas tractoras y agrupaciones que generen economías de escala y masa crítica. Se pretende que haya eso, transferencia tecnológica y entornos colaborativos entre los distintos ámbitos en toda la cadena de valor del mundo de las energías renovables, crecimiento de pymes y apoyo a nuevos modelos de negocio, ¿no? Bueno, aquí entramos en el mundo emprendedor, ¿no? El impulsar nuevos desarrollos y nuevas empresas y demás, ¿no? Y luego formación y capacitación, ¿no? Bueno, instrumentos de inversión, actuaciones. Pues aquí tenemos tres que van fundamentalmente en fases, ¿no? Aquí sí que hay un ámbito cronológico. Aquí primero es fomentar todo el ámbito de investigación de I+D+I, que va a producir lo que será en una fase 2 un desarrollo de capacidades tecnológicas, industriales y nuevos modelos de negocio, que en una fase 3 tendrá una implantación comercial, ¿vale? Esto es un poco toda la cadena de valor, ¿okay?
del mundo de las energías renovables. Aquí, en esta diapositiva, tiene una serie de proyectos concretos que pueden dar lugar a suponer inversiones y proyectos y demás, tanto de medidas transformadoras, las tres fases que hemos hablado, como de medidas transversales, ¿no? También las medidas facilitadoras. Bueno, lo que está claro es que todo proyecto en este sector tiene que generar y tener innovación, tiene que ser replicable y escalable, tiene que contribuir a la transición justa, al reto democrático y a la cohesión territorial, tiene que tener participación de pymes. ¿Vale? No estamos hablando de forma tan concreta como en el primer PERTE, pero sí que hablamos de la necesidad de que participen pymes en todos estos proyectos y demás, ¿no? Tienen que generar empleo, ¿okay? Tienen que tener un impacto social y de género. Estamos hablando también de promover la igualdad, la mujer, etcétera, ¿no? Y luego buscar la eficiencia en la inversión. ¿Vale? Presupuestos. Pues hablamos de 6.900 millones de inversión pública y 9.000 millones de inversión privada, ¿vale? Con un total de 16.370. Este es el segundo PERTE en importancia, en volumen económica en cuanto a lo que son los presupuestos. Aquí, como ven, se dividen entre las distintas medidas que hemos ido hablando, ¿no? El ámbito de la transición energética es la que más asignación recibe, ¿vale? Gobernanza, de nuevo, tenemos una interministerial y alianza. Alianza con los ámbitos de la sociedad civil, de las empresas, etcétera. ¿Vale? Vamos al cuarto PERTE y lo vamos a ir haciendo rápido, porque quiero contarles también alguna cosa respecto al programa de financiación de Extenda. Bueno, este es el cuarto aprobado en orden cronológico, el agroalimentario, tan importante en nuestro país. ¿Y por qué es importante? Pues fíjense, el porqué del PERTE estamos hablando aquí. El sistema agroalimentario representa 100.000 millones de valor añadido bruto. Tiene el 10% del Producto Interior Bruto de nuestro país. En exportaciones representa 53.000 millones, con un saldo positivo, porque también importamos, pero la diferencia entre exportaciones e importaciones es de 18.000 millones, contribuye a la economía nacional. Y la octava potencia mundial agroalimentaria. Bueno, todo esto es verdaderamente importante. 1 millón de explotaciones agrarias que dan empleo a más de 2 millones de personas. ¿Vale? Y 800 buques, con un número de toneladas increíble. ¿Vale? Estamos hablando de agricultura, ganadería, de todo el sistema agroalimentario. Pero si nos referimos a la industria alimentaria, tenemos nada más y nada menos que 30.000 empresas dedicadas al tema, y el 96% de menos de 50 empleados. Esa es la capilaridad de la industria alimentaria y da empleo a 500.000 personas. Muy importante. Objetivos. Tres, fundamentalmente. Mejora de la competitividad del sector, mejora de la sostenibilidad del sector y mejora de la trazabilidad y seguridad. Son los tres objetivos principales, ¿vale? Con tres ejes de medidas, ¿vale? Apoyo específico a la mejora de sus procesos de producción, ¿vale? Adaptación digital, de nuevo, y apoyo a la I+D, el sector agroalimentario. Muy importante. La inversión que se estima para cada uno de estos ejes, aquí lo ven, con un total de 1.000 millones de euros, 1.002 concretamente, ¿vale? Van destinados 400 al eje 1, 450 al eje 2 de la digitalización y a la I+D 150, prácticamente 148. ¿Vale? Aquí ven el detalle de las inversiones por cada uno de esos tres ejes que hemos estado hablando. Aquí vemos proyectos del eje 2 con sus presupuestos. Aquí vemos proyectos del eje 3 con sus presupuestos. Y los impactos esperados. Bueno, además de los impactos en líneas estratégicas, como casi todos los PERTES, transformación tecnológica, suministro de alimentos sanos, seguros, cohesión social, uso eficiente de los recursos naturales y de la energía, hay un impacto económico esperado de más de 3.000 millones de euros, ¿vale? Para una inversión de 1.000, como han visto, ¿vale? Por supuesto, se estima que tiene un importante impacto ambiental y social. La capilaridad de este sector, lógicamente, así lo atestigua. Gobernanza, de nuevo, tenemos el grupo de trabajo interministerial,
En este caso tenemos a dos ministros, la ministra de Industria y el ministro de Agricultura, lógico. Y luego tenemos la alianza del PERTE agroalimentario, la alianza con todos los medios privados, autonómicos, etcétera. ¿Vale? Y por fin, la nueva economía de la lengua. Último, muy interesante este PERTE y con muchísima proyección también en el mundo empresarial español, ¿no? Muy innovador, sin duda ninguna, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Convertir al español en protagonista de la revolución industrial y tecnológica del siglo XXI e impulsar toda la cadena de valor de esta nueva economía del conocimiento, ¿no? En la comunidad hispanohablante. ¿Vale? En otras palabras, se trata de garantizar que la inteligencia artificial aprenderá en español, es decir, que el español se utilice en el desarrollo de toda esta nueva economía del conocimiento y que las empresas y ciudadanos hispanohablantes estarán representados en todo este desarrollo, que va a ser desde luego fenomenal en los próximos años. ¿Vale? Para cumplir estos objetivos, se pretende desarrollar 14 proyectos tractores en torno a 5 ejes. Otra vez hablamos de los ejes: transversal, que ocupa absolutamente todos, y los sectoriales, que se dedican a temas concretos. ¿Vale? Aquí los podemos ver. El transversal, base de conocimiento en español y lenguas cooficiales, ¿no? Es la creación de un corpus común. Ejes sectoriales, pues vamos a reforzar y desarrollar el ámbito de la inteligencia artificial, de la ciencia en español, del aprendizaje del español y en español en el mundo, y las industrias culturales. Hay industrias muy importantes en este país, en el mundo editorial y mundo cultural, ¿no? Aquí tenemos una serie de presupuestos para cada uno de los ejes, en esos 14 proyectos tractores que hablábamos antes, ¿no? Aquí viene el detalle de todos ellos, ¿no? Y por último, la gobernanza. ¿Okay? Se crea un grupo interministerial, como siempre, y luego tenemos una alianza con instituciones del sector. Esto. Para toda esta información, que les he ido dando, las fuentes principales donde hemos ido es Comisión Europea, el Plan de Recuperación del Gobierno, Hacienda, concretamente dentro, y a Europa, ¿no? Creo que es arduo, es interesante y desde luego va a ser muy importante, ¿no? Bueno, por mi parte, respecto a lo que son los PERTES y el Next Generation de este tema, lo tenemos cubierto. Esta presentación creo que es interesante para todo el que tenga intereses en el mundo del Next Generation, y de nuevo instarles a que, como hay que estar pendientes y hay que acudir a las fuentes y hay que trabajarlo, aquí no hay una ventanilla única, mi recomendación es que para proyectos de una cierta envergadura, cierta importancia para las empresas que estamos hablando, busquemos la ayuda de profesionales, ayuda de subvenciones. Insisto, los hay y cada vez más en España, y muy interesantes. No es mi labor ahora poner ningún nombre encima de la mesa, pero es forma privada, cualquiera de los oyentes, si quiere, en algún momento determinado les podemos comentar quién conocemos que se dedica a estas cosas. ¿Vale? Por otro lado, acabado ya los fondos Next Generation, sí comentarles el servicio que Extenda Financiación está realizando y lleva realizando en el mercado de forma muy exitosa en estos últimos años. Esto es ayudar a las empresas andaluzas en la búsqueda de financiación para sus proyectos y operaciones internacionales. Siempre estamos hablando del ámbito de la internacionalización y en este caso la financiación para la internacionalización. ¿Vale? El objeto que se persigue es ayudar a las empresas a mejorar su estructura económica y el plan de internacionalización de las empresas. Ayudamos desde el desarrollo del propio plan a dimensionarlo, a cuantificarlo y a darles recomendaciones respecto a qué tipo de financiación buscar, dónde buscarla. ¿Vale? Muy interesante el programa e, insisto, muy exitoso, ¿no? Más temas, tiene dos fases. Una primera en la que realizamos todo lo que hemos estado diciendo: análisis totalmente personalizado, recomendaciones de mejora, propuestas de estructura financiera de las óptimas para esos desarrollos internacionales, listado de proveedores de financiación que se adecúen a esas necesidades que se han detectado,
y, como he dicho, persigue ayudar a mejorar la estructura económica, financiera y el plan de internacionalización. Existe una fase 2 en la que muy pocas empresas acceden, es muy restringido el pase a la fase 2, en la que estamos fundamentalmente trabajando en dos itinerarios. Uno es el acompañamiento para la presentación de solicitudes de financiación a programas europeos, ¿eh? Adecuados a según sean los proyectos de estas empresas, normalmente en el ámbito de la I+D+I, el ámbito de IC Accelerator, en el ámbito de Horizonte Europa, etcétera, o el acompañamiento para la captación de inversión privada. No hablábamos de la financiación que les hemos recomendado en la fase 1, que es la financiación normalmente de ámbito global o público, sino que hablamos de inversiones privadas en esa fase 2. Les ayudamos a la elaboración de toda la documentación y a la definición de quiénes son los posibles instituciones a las cuales seguir y negociar con ellos incluso. ¿Vale? ¿Qué se pide a las empresas para que accedan a este programa? Una facturación mínima de 50.000 euros, haber participado o estar en algún programa de incubación de empresas o aceleración de empresas o mentorización, ¿okay? O de financiación alternativa, que la empresa haya sido beneficiada de algún programa europeo de ayuda y estímulo a la PYME. Estos son o unas u otras más, es decir, o 50.000 euros o las que estoy mencionando. Y pagar una única cuota, IVA incluido, son 306 euros, me parece, pues de 370 IVA incluido, ¿no? Y estar, por supuesto, al día con Extenda en el pago de las cuotas de participación y demás. Hay un formulario que completar, muy sencillito, ahí tienen el link para poder hacerlo, y adjuntar la documentación que acredita esos 50.000 euros, ¿okay? Un plan, una redacción de un plan, aunque cada vez se pide menos en la medida en que vamos a ayudar a su desarrollo, y el justificante de pago de la cuota del servicio, ¿vale? Los 370 que hemos hablado. Muchas gracias por la asistencia y por oírme a esta presentación larga. Aquí tienen nuestros contactos, tanto de Raúl Morales y como el mío, ¿no? Y lo dicho, muchas gracias y nos vemos el día 23 para Exacto. todo aquel que quiera participar en la fase 2. Sí, Muchísimas Luis. gracias, Santiago. Nos vemos el día 23 jueves. Se hará una nueva convocatoria. Se convocará a todas las empresas participantes inscritas en este webinario para que también puedan participar en el segundo. Y muchísimas gracias a todos por participar. Muy bien. Una pregunta que quería hacerte, Luis, el que solicite esta presentación la recibe, ¿verdad? Sí, lo he puesto ahí, que los próximos días se hará participar a todos los participantes de la misma. Y también el Perfecto, vídeo. perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias. Gracias.